intelectuales. Bueno, y tenemos un tema divertido, conflictivo, caliente, porque, bueno, vamos a hablar de incentivos. Es un tema del cual pues se habla mucho y posiblemente a veces de manera desordenada. Por eso hemos querido que Elena Arias, que está aquí conmigo, y Juan Pablo Martínez, que está en la silla siguiente, los veis, nos ayuden un poco a ordenar ideas respecto a, bueno, cómo aplicar, cómo concebir, cómo aplicar el concepto de incentivo en el sector sanitario, pues un sector complejo, lleno de profesionales y, bueno, donde además llueve sobre mojado, porque esto yo no sé si llevamos 20 o 30 años hablando, donde ha habido ya experiencias muy diferentes en hospitales, centros de salud, comunidades autónomas. Bueno, tengo la sensación de que el Sistema Nacional de Salud pues ya ha hecho una ronda de experiencia. Lo que no tengo tan claro es si ha sacado conclusiones o no para desarrollar este proceso. Junto con eso, y lo hablamos un poquito antes de esta sesión, este es un tema de debate internacional muy importante porque prácticamente desde finales de los años 90 se habla de esto que los anglosajones llaman P4P, Pay for Performance, pago por desempeño, que sería la manera un poco ilustrada de los sajones de hablar de estos temas. Bueno, pues ha habido también, ya digo, mucha literatura contradictoria que evalúa la efectividad del pago por desempeño y que varía mucho, pues si es en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, en Reino Unido. Por lo tanto, hay un buen paquete de literatura que ya anticipo que no es nada concluyente. Por lo tanto, el tema no solo está abierto a debate, sino también un poco a reflexión, incluso a rediseño de los procesos de incentivos, que por supuesto tienen que ver con el contexto de cada sitio, con las reglas, con la cultura, con lo que hablamos de clima laboral hace un tiempo. Bueno, pues este es un poco el tema del que queremos ahora dedicar pues este seminario de gestión y administración y políticas de salud. Y como habitualmente hacemos, pues hemos concebido tres partes, tres elementos de debate. Bueno, pues el primero, y empezaría quizás lanzando una pregunta a Juan Pablo, para que luego reaccione Elena, y luego ya saben ustedes que tienen la posibilidad de, en el chat, enviar un pequeño mensaje, una pregunta, sugerencia o comentario, ¿no? Que luego lo recogeremos al final de esta primera parte. Bueno, la primera pregunta, no sé si podemos ponerla ya. La primera pregunta es, ¿qué demonios entendemos por incentivos? Y más en el contexto de nuestro sector. Acláranoslo, por favor. Bueno, pues lo primero, antes de nada, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en este interesante tema. Como bien dices, bueno, se ha hablado mucho y desde hace muchos años sobre qué son los incentivos. Por tanto, yo creo que tanto Elena, que es una mujer mucho más sensata y prudente que yo, como yo mismo, no vamos a intentar dar con la solución mágica, ¿no? Pero sí que creo que podemos dar algunas reflexiones que pueden ser de interés para las personas que nos están viendo online o con las personas que nos vean posteriormente. ¿Qué son los incentivos? Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de incentivos todos entendemos que es algún tipo de estímulo motivacional que se nos ofrece para producir más, producir mejor, etcétera. Hemos cogido una definición, por ejemplo, de la OMS que dice que es toda recompensa o castigo que podría aplicarse a cualquier persona en relación con las organizaciones en las que trabajan, las instituciones en las que operan y las intervenciones concretas que dispensan. Bien. Más allá de esto, yo iría un poquito más huyendo de una definición uniforme. Es decir, está claro que los incentivos en todo caso son un incentivo, una recompensa motivacional. Entonces pueden consistir en muchísimas cosas. Hay varias clasificaciones de incentivos, financieros, no financieros. Bueno, financieros quizás
en lo que pensamos todos cuando hablamos de incentivos. Nos vamos automáticamente a pensar que nos incentivan cuando nos pagan más y además nos pagan físicamente en algo, pero indudablemente sobre todo en esta época de penuria. Efectivamente, eso es. De unos años para acá es incluso más interesante, pero sin duda ninguna existen otro tipo de incentivos como puede ser no financiero, bueno, facilidades de conciliación, flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Posibilidades de formación hay muchos que yo creo que, aunque automáticamente relacionemos el tema con un pago en dinero, en efectivo, yo creo que ocupan un lugar destacado. Y bueno, esas encuestas de clima laboral a las que aludías, sin duda ninguna, la experiencia nos dice que son bastante bienvenidas y valoradas por parte de los trabajadores. Bien, podría ser, hay otras herramientas básicas para motivacionales del personal, puede ser el dinero, como decimos, es lo primero que viene a la mente. Todos automáticamente podemos pensar que trabajamos porque nos pagan y nos pagan en dinero en efectivo. Si no fuera así, pues probablemente, en fin, haríamos otro tipo de actividades, pero digamos que vamos a la idea más básica. Cuanto más nos pagan, pues parece que es lógico que dediquemos más esfuerzo y tengamos un deseo de superación en nuestro desempeño profesional. Pero sin duda ninguna hay otro tipo de características o de herramientas motivacionales que pueden ser pues el buen trato laboral. Obviamente a todos nos estimula y supone un incentivo, como decíamos, bastante interesante el sentirse, bueno, pues bien tratado en nuestro puesto de trabajo, dentro de la organización y estar considerados. Sin duda ninguna las expectativas de futuro son una herramienta también muy motivadora, es decir, en tanto en cuanto yo percibo que tengo un desarrollo profesional, probablemente me están incentivando el saber que no alcanzo mi techo profesional o laboral, sin duda ninguna, pues también nos va a motivar bastante. Reconocimiento profesional, reconocimiento social. Yo creo que en el ámbito sanitario además esta herramienta adquiere un valor primordial, el hecho de que nos reconozcan nuestra labor y también la colaboración, es decir, sentirse parte de un equipo, participar en la misión, visión y valores de la organización, pues yo creo que también es un incentivo que nos puede motivar. Esto nos aleja un poquito del palo y la zanahoria, ¿no? Bueno, digo, estas dimensiones que has ido añadiendo. Efectivamente, ¿no? El palo y la zanahoria, bueno, pues yo creo que es muy gráfico, pero obviamente hay que ir a una disquisición con muchos más matices y sobre todo, tú lo comentabas en tu introducción, yo creo que da mucho de sí para hablar de muchísimas sutilezas. Es decir, sin duda ninguna un incentivo se puede percibir tanto por hacer las cosas bien, por ir un poquito más allá. Existe un poco esa disquisición de, bueno, pero es que incentivar porque hagas tu trabajo en realidad estamos haciendo las cosas bien. Hombre, siempre pensamos que el hecho de incentivar es hacer algo más allá de, digamos, lo que es tu obligación, de lo que sería exigible a cualquier buen profesional. Entonces es cuando entraría en positivo el incentivo. Pero es cierto que se puede incentivar tanto el hacer cosas bien como el dejar de hacer otras cosas que resultan innecesarias. Claro. ¿Cuántas veces hemos hablado en el ámbito sanitario de todas esas intervenciones bueno, que en el fondo no aportan ningún valor a la salud del paciente, a la salud de la población? Entonces también está bien incentivar el dejar de hacerlas. Yo creo que puede ser más en un sentido de catalizar cambios, ¿no? Efectivamente, eso es. Elena, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por seguir contando no solo ya con la confianza, sino con este ánimo cooperativo que yo creo que es fundamental y sobre todo cuando estamos hablando de temas como son los recursos humanos, ¿no? Yo casi voy a acogerme a esta expresión del doctor Repullo, ¿no? Cuando habla del palo y la zanahoria. Entonces, es una opinión, esto entra en el terreno de la opinión, ¿no? En cualquier orden de la vida, el que uno sienta que por un lado tienes el palo para el ordeno y mando y por otro, bueno, la zanahoria que más o menos te la dan o te la quitan en función de determinados intereses, es un mal camino. Yo diría que es un mal camino en general en la vida, un mal camino en el desempeño de la profesión sanitaria y un pésimo camino también para orientar una política de incentivos.
comentábamos también antes que el concepto realmente, si uno va a diccionarios, a enciclopedias, a Wikipedias, a todos estos recursos que tenemos ahora a disposición, puede sacar una idea y la contraria, una conclusión y otra, ¿no? Por ejemplo, el incentivo. Pues imaginemos que en un hospital privado en el que todo el personal es laboral y que hay un porcentaje de eventualidad del 80%, que sería una auténtica barbaridad, pero casi ya quedamos un poco encaminados a eso, a lo mejor el incentivo consiste en que no te echen. Entonces, el profesional a lo mejor trabaja mucho, no sé si bien o mal o regular, pero trabaja y hace y tal, porque claro, no sé que lo vayan a despedir. Pues esto no deja de ser un incentivo, ¿no? Depende de cómo las cosas se interpreten o se quieran entender. Nosotros, en este caso, yo creo que Juan Pablo y yo no lo interpretamos así de ninguna manera. Y tampoco se trata de que te paguen, pues como ha sucedido con la carrera profesional, que se ha convertido pues en un complemento salarial sin mayor, es decir, aquello que filosóficamente quizá en un principio se pretendía, al final no se ha logrado, desde mi punto de vista al menos, o no suficientemente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto del incentivo, ¿no? Realmente, o sea, en la práctica, cuando estamos trabajando habitualmente pues, en el sector sanitario y entre profesionales habitualmente muy cualificados. Es decir, el incentivo no es yo hago una jornada por una actividad que como yo he hecho el MIR, no sé qué, no sé cuántos, y me pagan un tanto. Y además si me pagan más, mejor, porque eso no es nada, ¿no? Ahora, si se produce algo que yo creo que es muy relevante, que es el reconocimiento, la devolución de verdad al profesional sanitario de sus competencias, de lo capaces que son de gestionar, de ser eficientes en el uso de los recursos. Y esto no es un formalismo, permitidme la licencia para explicarlo en un máster, ¿no? Si realmente porque se esté convencido de que esto puede funcionar así, ahí sí que ya entran elementos de motivación o de incentivación muy interesantes. Yo estoy con Juan Pablo en que pueden ser económicos o no económicos. Y ahí sí que intervienen factores que no son estrictamente yo tengo un contrato que me obliga, sino que además se deposita en mí una determinada confianza, se me delega una determinada responsabilidad, necesito partícipe de unos resultados en la medida en que yo voluntariamente, no porque me lo ordenen, me autoimpongo realmente esta posibilidad, ahí sí que a lo mejor entraría ya un mecanismo de incentivos, porque ya estaríamos hablando de una cosa diferente. Entonces, un poco así, tormenta. Se me ocurre una cosa al hilo de lo que habéis comentado. Igual es simplemente una improvisación, pero bueno, para eso están los seminarios, ¿no? Para improvisar. Fijaros, palo y zanahoria sería algo así como incentivos prospectivos. Si haces esto, te doy esto. Si no haces esto, te lo quito o te sanciono. Sin embargo, ese otro modelo más orientado al reconocimiento sería algo así como un incentivo retrospectivo. Es decir, al pasar un periodo, revisas un conjunto de prácticas y otorgas un nivel de reputación y reconocimiento a aquel que ha respondido mejor al conjunto de sus obligaciones. Quizás sería una manera de enfocarlo también. Es retrospectivo en el sentido de que hace balance. Es retrospectivo, pero, no claro, te paga pero por ese cada... balance te permite después también a futuro, claro, vamos por esta vía. Por la vía de la fidelización, claro, y la confianza, claro, que comentabais. Sí, podría ser otro modelo, digamos, de enganche mucho más sólido, ¿no? Y más integrador, quizás. Yo creo que sí, desde luego. Yo creo que en todo caso es interesante y de hecho, incluso sin salir del ámbito sanitario, probablemente ya es algo que estemos aplicando. Es decir, cuando un servicio, un profesional firma un contrato o programa que va ligado a la percepción de esa productividad, en el fondo lo que estamos haciendo es medirle retrospectivamente cuál ha sido tu actividad en función con los objetivos individuales del propio servicio o del centro, y en función de eso se te está reconociendo esa labor realizada. Pero en todo caso es interesante siempre. Yo creo que siempre es interesante desde el punto de vista en que sepamos cuáles son las reglas del juego antes de que comience el partido. Claro, es decir, claro. Se produce ese reconocimiento, pero yo tengo que saber por qué me vas a incentivar o cuáles van a ser los pero la criterios diferencia posiblemente es que tú creas un contexto a través de los acuerdos de gestión clínica, en el cual valoras y dialogas sobre los resultados y luego reconoces... Yo creo que esto nos permite pasar al siguiente punto, si os parece. Es decir, bueno, una vez señalado lo que podía ser el concepto de incentivos, podríamos movernos un poquito hacia, bueno, pues cómo aplicarlo a profesionales sanitarios, como incentivo y la bata.
se llevan bien, se llevan mal, porque esto proviene del mundo industrial. Esto lo hemos importado más bien de las escuelas de negocios, de las estructuras donde hay una gran mensurabilidad de actividades, ¿no? Y de pronto aterriza aquí, lo intentamos incorporar al mundo, pues no solo hablaría de la asistencia sanitaria, aquí en este propio instituto, cómo medimos la investigación, cómo medimos la docencia. Bueno, son temas que a veces se escapan un poco de las manos. Me trae ahora en la memoria, alguna vez quizás lo hemos comentado, una de las definiciones más sencillas de gestionar que suele utilizar Vicente Ortún. Dice que gestionar es coordinar la producción y motivar a los que participan en ella. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos quizás el reto de decir cómo motivamos a la bata. A ver, ¿qué nos puedes decir? Bueno, te diría, me alegro de que me hagas esa pregunta. Bueno, va a parecer que estaba preparada. Bueno, yo diría que es interesante plantearnos cómo motivamos, pero sobre todo es muy importante saber para qué motivamos a los profesionales sanitarios. Yo creo partiría primero de esa pregunta, ¿no? Es decir, a la hora de establecer un sistema de incentivos para profesionales sanitarios, tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos y desde mi punto de vista yo hablaría de un triple objetivo. El primero, obviamente, favorecer un buen clima laboral y tener contentos a nuestros profesionales, que se sientan partícipes de la organización y que persigamos los mismos objetivos, tanto las organizaciones como los que participamos en ella. Bien, logrado este objetivo, yo iría aún un poquito más ambicioso, que sería traducirlo en que realmente estemos ofreciendo una atención de mayor calidad a los ciudadanos y logrando mejores resultados en salud, porque si no lo otro sería un medio y un fin que se agotarían en sí mismos y creo que no sería el objetivo. Y además, bueno, pues si ya fuéramos capaces de conseguir que todo esto se haga en un entorno de eficiencia, hace poco teníais en un seminario muy interesante, hablabais de todo el tema del tan traído y llevado sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pues obviamente yo creo que eso sería el triple objetivo, tener a nuestros profesionales motivados para que ello redunde en una atención de mayor calidad y de mejores resultados en salud y además hacerlo en un entorno eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí hay teorías para todos los gustos. Hay gente que denosta absolutamente los incentivos pues porque cree, bueno, precisamente por lo que tú decías, probablemente vienen de un entorno externo, de un entorno industrial y pueden dar lugar a, en fin, determinadas prácticas que desde el punto de vista ético podrían no ser demasiado aconsejables. Está todo lo contrario, no solo tiene que haber incentivos, sino cuanto más mejor. Pero yo creo que ahí, entre estas dos posiciones extremas, la OMC, la Organización Médica Colegial, bueno, ha hecho yo creo que un trabajo muy interesante hablando de cuál debe ser la ética en los incentivos a los profesionales sanitarios, diciendo, bueno, pues que incentivar es posible, además es conveniente, pero que en todo caso toda incentivación debe ir aparejado a una buena práctica clínica. Ese sería el límite que se ha establecido por parte de este, insisto, excelente trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo? En todo caso, favoreciendo aquellas actuaciones que aporten realmente, que aporten valor, yo creo que sería un buen baremo. Intervenciones o actividades que aporten valor o, como decíamos al principio, desincentivaciones de aquellas prácticas que realmente no estén aportando nada nuevo. Es decir, todos los que hemos trabajado o desarrollado nuestro trabajo en algún entorno sanitario, sobre todo hospitalario, nos hemos hecho esa pregunta típica de, oye, ¿y esto por qué lo hacemos? Y alguien nos contesta, porque siempre lo hemos hecho así, pero realmente te das cuenta de que no está aportando ningún valor, que simplemente es por la tradición y por la práctica, pero sería algo prescindible. Tampoco está mal o no es descabellado dejar de incentivar esas cosas y por tanto incentivar que dejemos de hacerlo. Entrando en este tema de la ética en los incentivos sanitarios, pues yo creo que podemos poner algunos ejemplos que además cita ese trabajo de la OMC. Por ejemplo, dice que los incentivos ligados directamente al ahorro en el gasto farmacéutico, pues en fin,
de entrada, si no se tienen en cuenta otros matices, serían rechazables, ¿eh? Porque, bueno, está muy bien esto de ahorrar en el gasto farmacéutico, que además cumple uno de los objetivos que comentábamos, cuál es el hacerlo en un entorno de eficiencia, pero obviamente entran en juego otros componentes, cuáles son la libertad de prescripción, la eficiencia o la calidad asistencial. Además, parece que de alguna manera pues se rompería, si lo ligamos directamente solo a ese criterio, se rompería esa relación de confianza paciente-profesional que debe existir. Importante esto que dices, porque hay autores americanos que dicen que el problema está que no se puede ligar directamente decisiones clínicas y rentas para el médico. Ese sería el punto clave. Tiene que haber algún tipo de modulación desde el punto de vista del conjunto de elementos de un buen desempeño. Pero cuando de una decisión clínica se obtiene directamente una renta, el que está en riesgo es el paciente. Absolutamente. Por lo tanto, parecería muy asimétrica esa decisión, ¿no? Absolutamente. Bien, ese sería uno de los ejemplos. Bien, interesante. Podríamos hablar de algún otro. ¿Cuál sería? Que cualquier incentivo que provenga tanto de una institución pública como privada, en fin, que de alguna manera arroje una sombra de sospecha sobre la actuación de los profesionales sanitarios, tú lo comentabas, pues también se debe rechazar absolutamente de plano. Y por último, pues por hablar también, hay algún caso de incentivo directo a la realización de determinado tipo de pruebas que, bueno, de entrada puede parecer, por ejemplo, realización de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, pues porque reducen los costes de la intervención, reducen las estancias hospitalarias, etcétera, y que de entrada pues se pueden considerar beneficiosos, pero bueno, pues también pueden producir algún efecto indeseado, cual es provocar sobrediagnósticos, exceso de tratamientos que sin duda ninguna pues van en contra de cuál debe ser nuestro objetivo. Elena, ¿algo que decirnos? Sí. ¿Alguna experiencia quizás? Sí. Pues sí, vamos a ver, que a mí me parece que viene un poquito al caso, ¿no? Que es el modelo de gestión clínica que pusimos en la época que coincidió que estaba allí, pero vamos, que fue un núcleo de profesionales entre el 2008 y el 2010, digamos, que fue cuando ya se implantó. ¿Te refieres en Asturias, el Principado de Asturias, el modelo de gestión clínica. Entonces, el primer planteamiento que se hizo fue qué entendíamos nosotros, la propia estructura directiva, el propio directivo, consejería y servicio de salud, pues por un modelo de gestión clínica. O sea, ¿qué se pretendía conseguir? Pues lo que en primer lugar se pretendía conseguir era una mayor calidad en la prestación del servicio, una mayor eficiencia, una mayor racionalidad, con unos costes ajustados y sobre todo que se tradujera al final en una mayor satisfacción del ciudadano y por supuesto también de los profesionales. Pues que este era el enfoque general. Lo que se hizo en primer lugar fue cambiar o modificar, digamos, la propia estructura del servicio de salud, de tal manera que se diera visibilidad a un proyecto y que todos los profesionales lo pudieran conocer ya desde el principio. Y se creó una estructura según la cual la gerencia tenía por debajo una dirección de servicios sanitarios que englobaba tanto primaria como especializada, y una subdirección que llevaba más bien atención primaria y otra subdirección que hablaba de gestión clínica y calidad. Es decir, siempre desde el principio estuvo unido, oiga, queremos trabajar en conjunto primaria y especializada, queremos ir por el camino de la coordinación y el modelo de gestión clínica tiene que acompañarse siempre de calidad. Es decir, en ningún caso se veía por separado. A partir de ahí, ¿qué se hizo a continuación? Pues un grupo de trabajo muy heterogéneo para ir considerando todos los temas y demás, pilotado claramente por esta subdirección y su equipo de gestión clínica y calidad, y a partir de ahí se estableció la siguiente configuración técnica. Por un lado estaba el contrato programa global para toda la comunidad autónoma y después el contrato programa que relacionaba la unidad de gestión clínica con la gerencia y con el servicio de salud. ¿Qué nombre le dabais a esto? ¿Contrato o acuerdo de gestión clínica? El acuerdo de gestión clínica, concretamente. Entonces, en estos acuerdos de gestión clínica
se hicieron de tal manera. Por eso yo insisto mucho que una cosa es lo formal y otra lo real, y que si lo quieres hacer bien te lleva mucho trabajo, pero la compensación luego es mucho mayor a posteriori, ¿no? Entonces, se trabajó área a área, es decir, no era un contrato estándar, no era un acuerdo de gestión clínica el mismo para todos, porque, por ejemplo, imaginemos un área en la que la prescripción farmacéutica estuviera en los estándares que se entienden para la comunidad, o la prescripción de genéricos, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo estoy en un área sanitaria o una zona básica en la cual este objetivo yo ya lo he alcanzado y además soy muy eficiente, que yo se lo ponga en el acuerdo de gestión clínica es o una perversión o una falacia o una incompetencia de quien ha hecho el acuerdo, porque realmente no tiene ningún sentido, ¿no? O zonas, por ejemplo, en el caso de Asturias, en las que endémicamente pues hay algún tipo de patología que sea preciso asistir, es decir, que se trabajó área a área y en el caso de primaria, zona básica a zona básica, los acuerdos de gestión en materia de actividad, de calidad, de docencia, financieros, y eso llevaba aparejado unos determinados resultados en los cuales cabían dos tipos de incentivación, los económicos y los no económicos. Para poder percibir un incentivo económico había que cumplir con el presupuesto, y esto, como comentábamos, esto es la llave, es decir, o sí o no. Tú no cumples el presupuesto, no hay incentivo económico, aunque hayas hecho una gran maravilla. Pero eso no quiere decir que por cumplir con el presupuesto tú vas a tener una posibilidad de un incentivo, sino que hay que cumplir el presupuesto, eso ya sine qua non, pero sine qua non también que tienes que cumplir el 85% de los objetivos de actividad, por ejemplo, ahora estoy recordando más de memoria, el 75% de los de calidad, etcétera, etcétera, de tal manera que tienes unas cerraduras con sus llaves correspondientes que lo que te garantizan es que no hay una perversión del sistema. O sea, si la cosa consiste en ahorrar, hago lo que me parezca, ¿no? O hago actividad, pero la calidad no. Entonces, forma parte de un conjunto y hay una modulación en función de esas distintas posibilidades. Imaginemos una zona básica o una unidad que no cumpla con el presupuesto, pero que haya hecho un trabajo digno de mención, que se haya esforzado, etcétera. Entonces, caben mecanismos de incentivación no económicos, orientados pues a la formación, a facilitar publicación, asistencia a congresos, lo que comentaba antes Juan Pablo también relacionado con conciliación de la vida familiar, es decir, distintas posibilidades que te permite el trabajar, claro, unidad a unidad, que cuando hablas en macro la cosa se complica ya mucho más, claro, como es natural, ¿no? Y luego el proceso era una autoevaluación que se hacía la propia unidad, otra evaluación que hacía la Subdirección de Gestión Clínica y Calidad y luego una común en la que estaba ya el equipo directivo del Servicio de Salud para acabar decidiendo pues qué incentivos procedía o no procedía. Y una vez acabado todo ese proceso, se hacían públicas unas jornadas abiertas a quien quisiera del Servicio de Salud, directivos, no directivos, todo tipo de colectivos, y ahí un miembro de esta unidad explicaba a sus compañeros lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, qué dificultades y cómo se iba a hacer para el año siguiente. Y yo tengo que decir, en mi experiencia, luego ya a posteriori yo no estaba allí, ya lo desconozco, fue no incentivador. Como decimos ahora, lo siguiente. Realmente fue tremendo, porque nos encontramos con que hacíamos alguna jornada de estas y te venían 400 personas, o sea, tuvimos que pedir al Principado de Asturias, al gobierno, que nos cediera el local por la cantidad de gente que iba a escuchar, nada más y demás. Con esto yo qué quiero transmitir, que hay un sistema de incentivos es bueno, depende cómo se haga. Si se hace bien, yo creo que es bueno. Si se hace bien, porque se reconozca al mejor, porque lo hace mejor. Y después también que se haga una encuesta a la población, que la población valore, porque es su dinero, es dinero público en este caso, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que es interesante y que fue una buena experiencia. Si os parece, nos movemos a la tercera parte del seminario, donde entraríamos quizás más en aspectos aplicados, ¿no? En caso de poner en marcha este tipo de procesos, pues en caso de articular un sistema de incentivos para profesionales sanitarios, bueno, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Hacia dónde los proyectaríamos? Ese sería, por lo tanto, quizás el aspecto más de aspectos prácticos. Estaba quizás un poco recordando una frase que decía Vicente Ortún hace tiempo, también decía que
si quiere hablar usted de eficiencia a los profesionales, mejor simplemente converse sobre calidad. Es decir, la calidad bien entendida en una dimensión de profesionalismo incorpora obviamente la dimensión económica, de satisfacción, no solo la científico-técnica. Por lo tanto, bueno, yo creo que empezar a vincular desempeño con calidad, como planteó antes Elena, yo creo que no solamente es un reclamo publicitario, es correcto desde el punto de vista de lo que intrínsecamente significa desempeño, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿hacia dónde orientamos esto, Juan Pablo? Bueno. ¿Hacia dónde? Pues posiblemente vamos a ofrecer algunas reflexiones. Como decía al principio, no vamos a conseguir la cuadratura del círculo, pero bueno, quizás adelantemos algo en ese sentido. Pues hacia dónde, desde luego, la implantación de cualquier sistema de incentivos yo creo que tiene que ser una sistemática global. Es decir, hay que tener un plan de cómo queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo, y yo creo que, como decíamos hace unos minutos, desde luego el objetivo último tiene que ser mejorar el sistema sanitario y la salud de la población. Ese tiene que ser siempre nuestro objetivo. ¿Cómo hacerlo? Pues a mí me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto. Que, bueno, un sistema de incentivos adecuado tendría que ser bien diseñado, bien elaborado y bien sostenido, o ser sostenible tanto desde el punto de vista financiero como de recursos humanos. A lo largo del tiempo, además. Así que claro, efectivamente tiene que ser obviamente perdurable en el tiempo. No quiere decirse que sea inmutable. No, pero como tal sistema. Efectivamente, primero lo implantamos, vemos algo que yo creo que es un mal endémico español, que es no medir y no evaluar. Bueno, lo implantamos, vemos cómo ha evaluado y no pasa nada. Podemos modificarlo en aquellas cosas que consideremos que son mejorables, pero para ello es fundamental que lo midamos y efectivamente que lo hagamos con un cierto sentido de permanencia. Sin duda ninguna, yo creo que es muy importante en este caso tener en cuenta las aportaciones de los beneficiados, es decir, vamos a tener en cuenta su opinión, qué volumen de incentivos, cómo quieren ser incentivados. Hay muchas veces, yo recuerdo hace unos años, es verdad que vivíamos en otro contexto económico, pero había algunos momentos en que los profesionales te decían: yo ya no quiero ganar más dinero, yo lo que quiero es tener tiempo. Porque, bueno, quizás nos metimos en una vorágine en el que, bueno, pues había recursos para retribuir toda esa actividad extraordinaria que los profesionales hacían, pero en algún momento lo que nos pedían era disponer de más tiempo para dedicarse a otras cosas. Lo que hablábamos de la conciliación y la importancia de la conciliación de la vida profesional y laboral. Sin duda tiene que ser un sistema transparente. Todos deben conocer cuáles son las reglas del juego, de cómo incentivamos, qué incentivamos, ser equitativos, que nadie se sienta. Probablemente no lograremos la justicia universal, pero hay que intentar que, la arbitrariedad no dar una sensación arbitraria, efectivamente, esa es la palabra, desde el punto de vista de la no arbitrariedad, y en todo caso establecer un sistema coherente. Desde luego tienen que ser coherentes con la finalidad a la que van destinados, y yo creo que tenemos que saber esa de las personas que van a ser incentivadas, y además pues yo creo que es muy importante también poner una regla mínima, que sería que deben evitar en todo caso conflictos de interés y o éticos, porque en situaciones profesionales probablemente nos enfrentemos a este tipo de situaciones. Por lo demás, pues bueno, yo creo que, en fin, hay que ser coherentes entre los distintos niveles asistenciales, es decir, muchas veces insistimos mucho en incentivar en la primaria el ahorro farmacéutico, y en fin, el hospital que vaya a su aire, o la gestión de las listas de espera es una cosa solo de la especializada, cuando probablemente tiene una importante labor en este sentido. Se me ocurre una cosa, también habría que evitar un cierto adanismo cada 4 años, ¿no?
Es decir, cada 4 años viene alguien y quiere descubrir un nuevo sistema, ¿no? Efectivamente. Bueno, O cada 2 incluso. Sí, efectivamente esto. Lo cual crea muy poca confianza en que un sistema realmente se perpetúe y genere una predictibilidad, que es el componente importante de la confianza de la gente. Absolutamente, yo creo, antes hablábamos de un mal patrio y yo me voy a referir a otros dos. Uno de ellos es este, es decir, cada 4 años volvemos a inventar el mundo, hacemos un sistema educativo nuevo, traemos una revolución a la gestión sanitaria que probablemente, bueno, pues en el fondo lo único que nos haga es dar palos de ciego a los que en algún momento hemos tenido algún tipo de responsabilidad sanitaria. Por tanto, hablábamos de que cualquier modelo de este tipo tiene que ser perdurable en el tiempo, lo cual no quiere decir, como comentábamos, que sea inmutable. Cualquier cosa, cualquier actividad humana hay que evaluarla y someterla a revisión, y si lo hemos hecho mal, pues plantearnos si realmente está cumpliendo ese objetivo, pero no revolucionar el mundo. Y otro mal patrio al que hacía alusión, que además en el ámbito sanitario sabemos bastante de esto, es, en fin, hablar de que esta ley se desarrollará en un reglamento en el plazo de 6 meses y luego pasan 20 años y no lo hemos hecho. Estaba pensando... Pero has quedado de maravilla ya con la ley. Estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la jubilación parcial, que el Estatuto Marco establece que será posible cuando se desarrolle un reglamento que lo regule, y llevamos la friolera de 13 años y todavía no es posible. Elena, ¿nos ayudas? Hola. Sí, bueno, no, ayudar al contrario, yo creo que aquí pues, aprendemos un poco todos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué hacer o cómo hacer esto, ¿no? Yo antes he puesto un caso concreto, pues ahora generalizando un poco más. Yo creo que esto, para que... Primero, lo que se tienen que creer son quienes lo van a impulsar, que en este caso sería por un lado la autoridad sanitaria y por otro los equipos directivos. Ya chocamos con un problemilla, diría yo, y es la configuración escasamente profesional de los equipos directivos. No quiere decir esto que no haya casos particulares, de que en general yo esté denostando la función directiva, ni mucho menos. Creo que va muy relacionado. Incluso cuando hablaba de Ortún, el doctor Repullo, yo recordaba, y en el foro lo comenté también, de una persona, una señora que ya hace años que está jubilada, que fue gerente de una fundación en Asturias, en Gijón, que se llama Naya, y que tuvo el privilegio ella de estar 20 años como gerente del mismo hospital, con lo cual se pudo ver muy bien lo que es pasar de un hospital de caridad, como era en su momento, donde la gente iba a morir. ¿Hablas del de Gijón? El de Gijón, Fundación de Jove de Gijón, ¿no? Y cómo... Y ahí sí que yo personalizo, de la mano de esta señora se logró algo extraordinario, pero extraordinario. Yo tuve el privilegio de trabajar, ahí viene la motivación, de trabajar con ella. Entonces era un hospital en su momento, estoy hablando del año 88, que cobraba en virtud de un concierto singular, estaba totalmente asfixiado, que necesitaba mucha inversión, y nos sentamos ella y yo, pues que además fue así. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor podíamos plantear en Madrid un concierto singular, que luego con las cosas del tiempo dices, qué osadía, ¿no? Entonces empezamos a pensar en cómo podría ser un concierto singular. Entonces dijimos, si además Gijón podía hacer 2 distritos. El distrito 1, la población va joven, con lo cual te garantizas una población que ya no es la de la caridad, y en el 2 a Cabueñes. Como el de Cabueñes es mayor, la cartera de servicios completa va a estar en Cabueñes. En joven pediatría, pues no, parece que no y tal. Lo pasamos de bien, y luego ella se fue a Madrid y me decía, estaba contenta porque al final se logró, y me decía, Elena, ¿y quién motiva al motivador? Y claro, porque es que da la casualidad que el gerente, en este caso ella, era la que tenía que motivar, convencer, atraer a profesionales médicos y de enfermería, sobre todo médicos, que estaban en Gijón para pasar a trabajar a Jove. Que es que, vamos, cuando nosotros veníamos a reuniones del INSALUD en aquella época en Madrid, estaban alucinados, porque es que fue inventarlo objetivamente de la nada, pensando en la población, y yo diría que en este caso tanto Naya como yo estábamos motivadas por el bien que creíamos que se iba a causar a la población. Ese fue el eje por el cual
nos pudimos sentar, nos pudimos pelear, nos pudimos enfrentar a determinado tipo de resistencias, que algunas fueron muy potentes en aquel momento, y salvaguardamos unos intereses públicos que a mí me parece muy interesante. Mecanismo, que es, porque yo es que intento ir siempre a lo práctico, ¿no?, para poder encajar. Sí. Primero, estar convencido, es decir, si no profesionalizamos la función directiva, si los profesionales están, digamos, a órdenes, que yo entiendo que es un sistema nacional, que es un sistema público, pero no se puede trabajar a órdenes. Tú no le puedes pedir a un médico que ejerza su función a órdenes, ni a un directivo que no tenga pensamiento crítico, que no pueda evaluar. Yo no creo que es más leal el profesional que más calla, o el directivo que, bueno, sí, le digan lo que le digan. Ese será un administrador con todos los respetos, pero desde luego no puede ser jamás un directivo. El directivo tiene que arriesgarse. Él, no digo que arriesgue a la población, arriesgarse él, tener ilusión, tener interés. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar ya del siguiente escalón, que sería entonces cómo establecemos un mecanismo de incentivos. ¿Cómo lo establecemos? Pero primero me lo tengo yo que creer. O sea, si yo lo que hago es que quiero tener contento a un conjunto de personas y mientras cobro, no creo yo que se motive mucho nadie, ni que eso sea un mecanismo de incentivación. Ahora, si realmente las personas que están no delante de ti enfrente, sino que están contigo, con las que tú trabajas, son conscientes de que tú lo harás mal, muy mal incluso, pero que lo haces con la mejor intención, de que verdaderamente tú lo que estás velando es por interés público, por el dinero de esas personas que te están financiando con sus impuestos, que el sistema esto de que es gratis, yo no sé quién lo inventó. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que sí, luego ya empieza a ser relativamente sencillo, porque entonces a lo mejor lo que hay que hacer, primero, la autoridad, si estamos en sistema público, la autoridad sanitaria tiene que creerse de verdad que puede haber este tipo de mecanismos y establecer exclusivamente las líneas maestras, nada más. Correcto. A partir de ahí vamos a la mesogestión. Entonces dices, bueno, ahora vienen las políticas que se puedan seguir en las comunidades autónomas, en los hospitales, etcétera, y a partir de ahí vas diseñando. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver, ¿cuáles son los elementos que mejor van a ir en dirección de la salud poblacional? A lo mejor nos tenemos que focalizar salud pública, yo qué sé, ¿no? O nos tenemos que focalizar en inmigración, o nos tenemos que focalizar en cualquier otra cosa, ¿no? A partir de ahí, si eso es lo que realmente creemos que va a suceder y creemos que interesa y que la población la va a beneficiar, ¿cómo lo podemos hacer? No mecánicamente, no con los conocimientos adquiridos en la facultad, sino ya poniendo Correcto. algo más, y entonces ese algo más que se pone, ¿cómo se va a retribuir? ¿Por qué vía? Sabiendo que es vía de incentivos, por la vía económica, por la vía no económica. Y siempre con mucha participación bidireccional, de arriba abajo y de abajo arriba, creando comisiones técnicas y grupos de trabajo de los de verdad, no como la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio, y entonces intentar que verdaderamente se transfiera también esa información a los consejos de salud, a la ciudadanía, que se sepa que hay este tipo de mecanismos, que no sea ningún misterio, que se sepa que existen y porque existen, y que la Asociación de Vecinos de Perales de Arriba pueda tener interés en saber exactamente si esto ha sucedido así, cómo y por qué, o también con el feedback de que eso no está funcionando, Y esta sería un poco la idea. Es muy interesante. Hay un dato que dices, Elena, que no suele salir en los debates de incentivación y que creo que lo has expuesto de una manera interesante. Es, bueno, primero la pregunta, ¿quién motiva al motivador? En realidad el motivador solo se puede motivar por el propio proyecto, por la responsabilidad social de lo que se trae entre manos. Totalmente de acuerdo. Y está bien que lo diga. Me estaba recordando una charla que dio aquí Haddad, un gurú de calidad, que decía que él se levantaba por las mañanas, se miraba al espejo y decía, a ver, Haddad, ¿cómo me voy a manipular hoy para motivarme? Sí. Por lo tanto, hay un cierto elemento de autopersuasión, sí, de generación de incentivación, sí. que tiene que surgir del proyecto, y también una cosa importante que has dicho, del núcleo de trabajo directivo. La dirección siempre es muy solitaria, pero se comparte con gente que te acompaña en el núcleo duro de un proceso de cambio. Es solitaria, José Ramón, a lo mejor la decisión última, porque vamos a ver, la responsabilidad del gerente, esa no la puedes delegar, o sea, no se trata de una cortina de humo en la que, yo lo que esa sí que es indelegable, pero el que se trabaje de verdad en equipo, con participación. Yo comento también una anécdota, esta es más personal, pero que yo creo que motivaba realmente a todos nosotros el equipo, ¿no? Es la época que yo trabajaba como gerente del Hospital de Cagueñes de Gijón.
Entonces íbamos a las reuniones en la dirección provincial en la época Insalud, antes de las transferencias, y normalmente estas reuniones de contrato programa, bueno, entonces como se llamase entonces, de objetivos, etcétera, pues iban los gerentes, con la excepción de Gijón, y a esas reuniones íbamos Elena, que era yo en este caso, la dirección médica, dirección de enfermería y dirección de gestión. Cosa que llamaba poderosísimamente la atención. Incluso mis colegas me decían cariñosamente, mira, ya viene por ahí el cantón gijonés. Y yo lo llevaba con un gran orgullo. Primero, porque Mintzberg, que es otro de estos gurús también de la gestión, decía, y yo, vamos, lo comparto plenamente, es un señor que tú lo lees y parece que dice chorradas, en el sentido, entre comillas, ¿no?, de que parece cosas como muy de sentido común, pero luego cumplirlas es un poco más difícil, ¿no? Entonces, realmente, un gerente de un hospital o un directivo no lo sabe todo. Yo, por lo menos en mi caso personal, nunca me ha dado eso ciencia infusa. A mí, no sé a otros, ¿no? Entonces, al no tener ciencia infusa, ¿eso qué quiere decir? Además, yo, para más Ingrid de todas las barbaridades del mundo, no soy médico. Yo estudié la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, ni soy economista, ni soy ingeniero, ni soy médico, o sea, un desastre monumental. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que es necesario, no es imprescindible que el equipo, que si tú dices que hay que trabajar en equipo, pero oiga, trabajemos en equipo. Claro. Y si hay un conflicto, dirimamos ese conflicto, aunque sea muy duro. Pero lo que no puede ser es que yo vaya a una reunión con el director en aquel momento provincial o con la, en este caso ahora mismo pues con la gerencia de Sermas, por ejemplo, o otra comunidad autónoma, y me tenga que llevar en una carpeta los papeles y luego yo a mi equipo directivo le diga lo que yo crea que debe de conocer cada uno de ellos. Eso va contra mis principios generales del derecho en este caso, ¿no? Porque de verdad creo que no se debe actuar así. Así no se hacen incentivos, no se motiva, entonces estamos hablando y hablando, pero realmente no estamos haciendo nada, estamos corriendo en ninguna dirección. Entonces, si yo tengo un problema con este señor, con Juan Pablo, imaginemos que es el director de gestión, y creo que no le debo decir alguna información, lo primero que tengo que hacer es hablar con él, porque o sobra él o sobro yo, y eso es así de claro. O sea, lo que no se puede hacer es las medias tintas y que los propios profesionales lo vean, porque entonces va a decaer el mecanismo de incentivos, va a decaer absolutamente todo, porque ya te cae toda la torre de conceptos que tú has ido creando, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de asumir que te has equivocado con algún miembro del equipo, que ese miembro del equipo a lo mejor haga algún comentario experimental, y ahí sí que tú tienes la responsabilidad y la tienes tú, porque has elegido mal o porque no has calculado bien el tema, es una cosa. Pero que el gerente tenga a su lado al económico, al de enfermería, al director asistencial, que compartan la reunión, que luego salgas de allí y digas, oye, pues podríamos hacerlo así, pues podríamos hacerlo de tal manera, con una visión, en este caso como el ejemplo de hospital. Si tú eres capaz de hacerlo eso con el equipo y eres capaz de transmitir a los profesionales, un plan de incentivos va a entrar mucho mejor, claro. Van a participar porque se lo van a creer. Pero claro, para eso hay que empezar pues un poquito antes. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Nos va a ayudar ahora nuestra colaboradora, Cecilia Navascués. Pues buenas tardes a la mesa. Tenemos una mala noticia porque estamos con la conexión a internet que... La conexión un poco inestable. Exactamente, bastante inestable y entonces... Buenas tardes al público que nos conecta, pero me parece que no nos oye desde hace un rato. Bueno, pero cuando se grabe lo irá. Eso sí, cuando se grabe lo irá, es lo que os iba a sugerir, que hacemos, leo las preguntas o comentarios que han volcado y ya. ¿Se oye bien, Paco? Pues, a ver, empiezo. Hugo Pérez Freixo, en relación con el concepto de incentivo, dice, incentivo se refiere a premio o gratificación. Los incentivos no pueden ser castigos, eso es coacción. No sé si queréis comentar algo. En principio, yo difiero un poquito. Quiero decir, el incentivo puede ser positivo o negativo. Sí. Si lo planteamos en términos de que el incentivo negativo es coacción, el incentivo positivo sería soborno. Creo que no está en nuestra conciencia hablar de ello. Es decir, sí que es verdad que se obtiene mucho más rédito incentivando positivamente que incentivando negativamente. Un poco lo que decía Elena. Pero sí. Bueno, los incentivos negativos están ahí. Quería aprovechar porque hay un debate que tuvimos en la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre el tema de incentivos y uno de los conceptos que se planteó en debate era quizás separar algo que podríamos llamar estructura de incentivos e incentivos propiamente dichos, ¿no?
La estructura de incentivos sería las reglas del juego habituales de tu puesto de trabajo y de tus retribuciones, qué tipo de comportamiento facilitan o inducen. Por ejemplo, si cobras por acto, un médico que trabaja en el ámbito privado tiene un tipo de incentivación estructural. Si cobras por salario tienes otro tipo, si cobras por cápita, cada modelo tiene una estructura de incentivos. Y lo que añade la incentivación como proceso es un plus que intenta modular los incentivos estructurales. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena pista para, en ese sentido, claro, obviamente cabría decir que no hay incentivos negativos salvo la ausencia de incentivos. Porque, claro, es decir, porque lo que penaliza, y es mucho, es que otros obtengan un reconocimiento económico, organizativo, funcional, y tú no. En ese sentido, quizás podríamos hablar de incentivos negativos como no incentivos. Sí, precisamente uno de los riesgos que tiene el establecer un sistema de incentivos es que aquellos que hacen las cosas bien y que son excelentes en su trabajo les incentivan menos que aquellos que tienen mucha capacidad de mejora. Probablemente ese es un efecto indeseado que haya que modular. Pues a ver, sobre lo que habéis estado hablando de la relación con la renta, Trino opina, dice, pero sin embargo sí existe la relación de decisión clínica renta para el médico en el caso de la relación del profesional con la industria. ¿Algo que añadir? Que es indudable que existe. Lo que deberíamos hacer es intentar atemperar esa dependencia. Posiblemente uno de los riesgos que hay es dejar que el sistema de incentivación venga de una organización externa, cual es la que sugiere Trino. Probablemente todo eso se produce porque no hemos sido capaces los gestores sanitarios de realmente de modular ese tipo de relación, estableciendo un sistema de incentivos adecuado. Yo creo que es difícil compensar. Es difícil, sí, sin duda. Pero te permite ver el conjunto de cosas que motivan a la gente. Claro, ¿sí? vamos a ver, es que yo creo que serían como dos cosas diferentes, y que no porque tengas... esto está más relacionado, yo creo, es mi opinión, con los valores o con la ética en la actuación de los profesionales que en realidad con las políticas de incentivos. Es decir, que tú puedes incluso tener un acuerdo de gestión clínica, un contrato programa, un mecanismo, el que sea, de incentivos, y probablemente no vayas a evitar que se den ese tipo de circunstancias, porque se dan probablemente porque el poder que tiene la industria farmacéutica, por un tipo de industria, pero puede ser otra, ¿no? Tecnológica, etcétera, es tremendo, y hay que ver el ranking en que estas compañías están desde el punto de vista financiero, etcétera. Y claro, aproximarse a eso, como no sea, con un proyecto clarísimo de sistema público, de lo que eso supone, de unos determinados valores de universalidad, de solidaridad, es decir, que no vayamos cayendo, que no acabe pasando, que tengamos cada vez más un sistema formal que está inspirado, digamos, en la Ley General de Sanidad y todo lo que se ha venido derivando después, y un real, que sí, que todo esto está muy bien, pero luego, oye, mira, pues me voy a Tanzania o me voy a donde sea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, de verdad creo que son dos cosas diferentes. Entonces, aquí ya no sería, yo no hablaría tanto de este tipo de incentivos, digamos, de la industria y cómo los puedes compensar, porque en primer lugar yo creo que no se deben de compensar, no deberían de existir. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo actúa la autoridad sanitaria, los poderes políticos, que además aquí entran en juego? No solamente es el sector sanitario, no solamente sanidad, aquí entrarían varios ministerios o casi todo el gobierno en pleno para poder atajar esto, sabiendo que si tú atajas esto de una determinada manera, no sé yo si el coste-beneficios y los perjuicios en otros ámbitos a lo mejor lo podrían justificar. Pero yo esto no lo veo como incentivo. Está bien el planteamiento que hace Elena, que complementa el de Juan Pablo. Por un lado, digamos, estamos hablando de una configuración de incentivos que a veces trasciende el marco técnico para entrar en el marco de valores. Sí, claramente. Pero también es verdad que nos encontramos con la necesidad de concebir que la motivación de nuestros profesionales depende de lo que ocurre puertas adentro, pero también de lo que ocurre puertas afuera. Intentar entender
términos puramente descriptivos. Como decían hace poco que había 3 tipos de médicos que hacen guardias: los que se están comprando casa, los que se están divorciando y los que se están divorciando y se están comprando casas. Por lo tanto, hablamos de una situación donde eso obliga, pues, o a pedir, como tú decías antes, tiempo libre, o a pedir más guardias a un compañero, ¿no? Por lo tanto, entender, y hace poco Fernando Puig comentaba en un estudio sobre la diferencia entre el sector público y el privado en la provisión, que hay distintas edades. Está más envejecido el sector público que el privado y por lo tanto los incentivos no trabajan igual a distintas edades. Por tanto, el contexto es importante, yo creo, también para trabajar en un terreno realista y, por supuesto, la mejor manera de que la gente se comporte virtuosamente, que no tenga tentaciones. Exactamente. ¿Alguna más? Sí, hay más cosas. Por ejemplo, vamos a la gestión clínica. Capitán Renegado dice, pero no estamos hablando de incentivos, la gestión clínica es otra cosa, ¿no? Vamos a ver, la gestión clínica claro que es otra cosa, por supuesto que sí, pero el ejemplo iba orientado a un sistema de incentivos, en este caso vinculado al modelo de gestión clínica. O sea, el modelo que es más, claro, el modelo de gestión clínica te lleva a autonomía de decisión, a delegación de responsabilidades, a suscripción de un determinado acuerdo. Es una fórmula de orientar o de llevar a cabo una determinada actividad, que puede ser global, por gestión directa, o puede ser a través del mecanismo de gestión clínica. El ejemplo era un modelo de incentivación en el marco de la gestión clínica. Sí, María Ángeles Zelda se pregunta, en unidades hospitalarias, incentivos individuales con el apoyo de los nuevos sistemas de información, ¿es viable? Individual o colectivo, tema que nos ha quedado individual, en el tintero. Sí, es viable. Con los actuales sistemas de información, claro que es viable, sí. Y además, bueno, comenta tú si quieres el tema de evaluación del desempeño, es imprescindible, yo diría. Absolutamente, vamos, ahora se mide todo, como dice Elena. En el foro hemos sacado algún tema de estos, hablando del tema de toxicidad laboral, etcétera. Se puede medir absolutamente todo, evaluación del desempeño, hay miles de técnicas. Y contestando a la pregunta de Repu, individual o colectivo, pues yo creo que las dos cosas. Posiblemente la virtualidad o la virtud esté en ser capaces de obtener un sistema compensado de incentivos individuales con incentivos de equipo. Incentivos individuales porque motivarán, lo entrecomillo mucho el término, una competencia sana entre los profesionales, que obviamente todos querrán acceder a ello, pero de equipo también, porque realmente es lo que nos hará crecer como servicio, como equipo, como organización. Yo creo que habría que combinar las dos cosas. De las diferencias que ha habido, por ejemplo, en los sistemas de incentivos de médicos de atención primaria y de especialistas en el Reino Unido. En atención primaria, en principio, saben que los GPs, los General Practitioners, son como empleados autónomos. Por lo tanto, bueno, pues se unen en una practice y comparten, digamos, algunos aspectos, pero cada cual tiene su sistema de pago, por la lista, por los objetivos, tienen perfectamente detallado. La paradoja es que muchas de las practices, primer acuerdo que toman los 6 o 7 médicos principales es compartir ingresos. O sea, ¿por qué? Porque muchos dicen que el competir entre ellos hace que rivalicen demasiado como para tareas que luego se pueden organizar de otra manera. Bueno, pero no es lo habitual. Es decir, sin embargo, en hospitales siempre ha pasado lo mismo. Como la producción tiene un carácter acoplado y los servicios, es raro encontrar de los 8 miembros de un servicio de otorrino, de digestivo, de cardio, es difícil que el perfil de práctica sea singular y comparado unos con otros, porque desarrollan áreas de especialidad, pues quizás esa combinación entre el aspecto colectivo y el aspecto, digamos, singularizado es lo que mejor responde a la característica de producción. Más luego está el problema de los anestesistas, producción acoplada con los cirujanos, aunque puedan tener la unidad del dolor. Y yo creo que ese tema no está del todo bien resuelto, pero que posiblemente se pueda jugar a una combinación que además incluso hay quien plantea que los incentivos dentro del área de gestión clínica, de la unidad clínica, se asignan
por los resultados del propio área, y luego dentro de cada palo aguante su vela, que el jefe de área de gestión clínica internamente establezca los sistemas por los cuales cada componente médico, de enfermería, cirugía, anestesia, servicios centrales va a repartir ese plus. Pero bueno, ahí tenemos todavía un montón de tarea para hablar. Os traslado ahora pregunta y reflexión a propósito de dinero. Presupuesto de Capitán Renegado. Dice, como hablamos de dinero, al final de todo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Si no hay dinero, ya se contesta, y los gerentes están teledirigidos desde los servicios centrales y tienen las manos atadas, ya de entrada el presupuesto está tan ajustado que ni se puede cumplir. Pues contestando a la primera parte de la pregunta, algunas personas que hablan bastante de este tema, hay una cierta unanimidad en que para que realmente un sistema de incentivos funcione, tendría que estar en torno al 5% del salario anual. O sea, en eso se cuantifica. ¿Cuánto, perdona? Al 5%, ser superior al... eso es, una mano, más o menos estar en eso, superarlo, no por mucho, pero se considera que no sería demasiado efectivo por debajo de ese 5%. No hay dinero, pues entonces, en fin, ¿de qué estamos hablando, no? Si no hay dinero, por empezar así por el final, entonces lo que hay que ser es honestos y no plantear un sistema de incentivos. Porque realmente no tiene, claro, lo que puedes hacer es una cosa y la contraria, como decía un compañero mío anterior en tiempo, que decía que no se puede chupar y soplar al mismo tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, yo sería menos categórica que este compañero, ¿no? Porque claro, si partimos de la base de que no hay dinero, de que realmente todo viene de arriba y de que poco vamos a poder hacer, casi tú mismo te das dado la respuesta ya, ¿no? Que te da igual, que te den incentivos que no y tal. Y yo creo que si uno le pone una cierta dosis de ilusión, la motivación del motivador también, ¿no? Y tiene un cierto proyecto en la cabeza, sí se pueden hacer cosas. Y a lo mejor la primera cosa que hay que intentar, por los mecanismos pues, de las comisiones de recursos humanos, y estamos hablando de la autoridad sanitaria, es utilizar los mecanismos que tampoco se están utilizando ahora para poder llegar a la convicción de que es necesario trabajar de otra manera, que puede ser a través de la gestión clínica, a través de otro tipo de acuerdos. Eso es viable, pero siempre pensando que el presupuesto que está referido a la actividad, podemos decir, es insuficiente, pero a lo mejor nos tenemos que plantear el gestionar de otra manera, el no ser seguidistas en los planteamientos, pues por ejemplo, como esto siempre se ha hecho así, os voy a hacer una reflexión que no tiene nada que ver, digamos, desde el punto de vista de los incentivos, que se refiere también a Asturias, que fue desarrollar un plan de paliativos para toda la comunidad autónoma, que en aquel momento pues solamente estaba un área con paliativos, ¿no? Y entonces, lo que decía el compañero, no había dinero. Como no hay dinero, pues entonces ¿qué hacemos? Pues la primera opción es nada, pero la segunda opción fue revisar todo el sistema de guardias en el Principado de Asturias, que, como también creo que decías tú antes, no sé, siempre se ha hecho así. O sea, llevaba la organización de las guardias en los hospitales de Asturias pues 20 años inamovible. 20 años, habiendo cambiado la tecnología, los procedimientos diagnósticos, la asistencia, absolutamente todo. Pero aquello, bueno, se había instaurado y ahí estaba, hiciera falta, no hiciera falta. Con la reordenación de las guardias de la comunidad autónoma, se puso en marcha el sistema de paliativos en toda la comunidad autónoma, sin gastar un duro más. Entonces, bueno, si partimos de que nada es posible, difícilmente lo consigamos. Yo creo que en ese sentido, claro, obviamente, difícil hacer una tortilla sin romper huevos, sin sartén, sin aceite, claro, y sin cocinero, ¿no? Claro. Es decir, bueno, en todo caso sí es verdad que los mismos que plantean reglas que hacen difícil convertir personas en actividad o actividad en personas, realmente no pueden pedir a este sector que genere eficiencia interna, sostenibilidad interna, si no da márgenes y herramientas de gestión. Pues es muy importante lo que intentaba explicar antes, ¿no? De que verdaderamente se crea esto y sea una pirámide virtuosa en la que realmente hay un proyecto claro. Vamos a ir terminando. Acabamos ya con la intervención de Beatriz Perdomo. A partir de ahí hemos perdido la conexión, por lo que pedimos disculpas al público que se ha conectado y trataremos de ver qué ha pasado para los próximos seminarios.
Os traslado la intervención de Beatriz Perdomo, que dice: nuestro gran objetivo es la calidad y satisfacción del paciente, pero sin embargo lo que se incentiva son los números, listas de espera, intervenciones. ¿Cómo enlazar una cosa con la otra? Bueno, pues Sí. vamos a ver, un poco lo que comentábamos antes, es decir, es que tiene que ir íntimamente relacionado. Vamos a ver, si estamos hablando de que el mecanismo de incentivos es que haya menos lista de espera y que haya más, yo qué sé, pues más genéricos, desde mi punto de vista humildísimo, eso, vamos, no son objetivos ni en nada, es decir, pues una cuestión de decir que me salga más barato y además no sé qué, pero eso no obedece a ningún principio general en que un profesional o un ciudadano se puedan reconocer. Entonces, lo que hay que hacer es defender, cuando se nos ponga encima de la mesa un planteamiento de esas características, defender, bueno, esto no es un mecanismo de incentivación, esto es un mecanismo de gestión puro y duro, en el sentido de que lo que yo quiero es tener la lista de espera de menos de 3 meses a cero, o de más de 3 meses a cero, en el 31 de diciembre, y además que me cuadre la prescripción farmacéutica. Bueno, pero es que eso yo diría que ni siquiera tiene que ir en incentivos realmente, porque eso ya sería la actividad ordinaria que uno tiene que realizar. Es decir, que yo estoy con este rollo, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Beatriz y que no nos tenemos que resignar, esto que ahora está tan de moda, ¿no? No hay que resignarse, hay que introducir estos elementos. O sea, si no somos capaces de hacer las cosas bien y que se nos reconozca y con eficiencia, no hay incentivos que valgan. No nos tendría que incentivar nadie. Yo, si me permitís brevemente, le daría la vuelta a la pregunta. Si somos capaces de conseguir una lista de espera razonable, un número de intervenciones razonables, realmente estaremos consiguiendo el objetivo, que es el incentivable, que es la calidad y la satisfacción del paciente. Con tiempos de espera razonables, con intervenciones razonables, estoy seguro de que la satisfacción del paciente es altísima. Por tanto, en realidad lo que estaríamos incentivando es eso. Y sí que es verdad que creo que es muy adecuada la reflexión, porque a la hora de implantar un sistema de incentivos, una de las cosas que debemos, o una de las cautelas que debemos tener en cuenta es que muchas veces no mejoramos la calidad de lo que estamos haciendo, sino el registro de lo que estamos haciendo. Y corremos el riesgo de incentivar eso. Es decir, no es que yo haya mejorado la calidad, sino que mido mejor cómo lo estoy haciendo, cuando ese no debería ser el objetivo. Un matiz en relación con eso también es que por eso a mí me parece, no sé, que se puede dar la vuelta al argumento, pero con cuidado, Juan Pablo, en el sentido de que, vamos a ver, yo puedo cumplir con el objetivo de lista de espera, puedo cumplir. Ahora, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué pasa si después de determinadas intervenciones quirúrgicas se producen ingresos en urgencias, reingresos por ese mismo proceso? Hemos hecho mucho, pero lo hemos hecho rápido y no lo hemos hecho suficientemente bien porque sabemos que nos van a incentivar o nos van a pagar por acto, y entonces hacemos mucho y diagnosticamos juanetes a toda la población, incluso a los que no tienen pies, ¿no? Entonces, en ese sentido es el que yo digo que es imprescindible tener indicadores de calidad también, porque si no se te va. Bueno, comentarios de cierre. Me llama la atención esta última aportación. Yo creo que una ventaja de los incentivos blandos, es decir, que no andan muy lejos del 5%, es que, bueno, pues estimulan, pero no demasiado, porque cuando hay demasiado estímulo empiezan a aparecer juanetes donde no hay pies. Segundo, me da la impresión de que digamos, hay un aspecto muy intangible de la motivación, que es el aumentar el espacio de decisión. Pues en inglés se le llama room of maneuver. Cuando los profesionales se encuentran en espacios de autoorganización mayores, se sienten apelados a una madurez que decía hace poco un directivo, dice, es curioso la transformación que se produce. Vienen todas las mañanas a mi empresa padres de familia responsables, que mantienen la casa, que son capaces de asumir decisiones muy complejas, y al atravesar el quicio de mi puerta, de la puerta de mi empresa, se convierten todos en niños, o los convertimos en niños. Por lo tanto, claro, decir, claro que son capaces de desarrollar conductas más maduras, pero tienes que crear las condiciones. Nuestra organización hace que se vuelvan menores de edad. Este es el tema, y que empiecen a hacer pillerías, jugar al escondite, todo este tipo de historias. Por lo tanto, es la primera. Segundo tema que me ha parecido muy valioso de lo que comentaba Elena, y es
Bueno, motivar exige equipos directivos que a su vez se motivan internamente, se cohesionan en torno a un proyecto. Lo otro es tecnocracia de juegos de incentivos. Yo creo que esto es importante. O tienes una visión o va a ser muy difícil que la traslades a nadie. Yo creo que eso es un tema importante que no suele contarse tampoco en los relatos técnicos de incentivos. Y también un tema que ha comentado Juan Pablo, esta idea un poco de ir organizando, bueno, pues es importante focalizar los incentivos, en primer lugar, más internos a mejorar el clima laboral, pero ese no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es mejorar calidad y desempeño, pero ese tampoco es un objetivo en sí mismo, sino los resultados finales de la organización. Creo que esa jerarquización ayuda un poco a no perder el sentido y a dar un poco proyección y orientación a la acción, a lo que hacemos. Bueno, esto es lo que ha dado de sí. ¿Alguna frase final para los dos? Pues yo la única frase final es la no es nada más que un pensamiento, no un sentimiento, que seáis, yo creo, y en mi caso, que seamos capaces de sentir esa motivación, de sentir ese respeto por los intereses de la ciudadanía, por el servicio público, por lo que supone la sanidad en un país, que es uno de los grandes pilares de un país, para su bienestar, para la propia economía del país, y que los mecanismos de incentivos u otros no dejan de ser herramientas que se nos ponen al alcance para intentar hacerlo mejor y ser nosotros también mejores. Entonces, tener un proyecto, creer en él, pelearlo y luego ya hacemos los incentivos. Bueno, pues cualquier persona sensata, después de lo que ha dicho Elena, solo añadiría amén. Ahora yo, como soy un insensato, solo deciros que ha sido un gustazo compartir este rato con vosotros y comentar a las personas que nos sigan que les voy a colgar una encuesta que venía esta mañana publicada en Redacción Médica sobre el tema de incentivos y da algún resultado sorprendente en el sentido de que, bueno, habla de que más de la mitad de los médicos encuestados se consideran mal pagados y, sin embargo, su compromiso con la organización es mucho más alto. Y creo que es relevante por lo menos leerlo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, gracias a los que nos han acompañado, tanto en el aula como en la red. Gracias, Cecilia, a todos vosotros, Paco, y bueno, hasta el próximo GAPS. Venga.